Welcome to something special. Welcome to TEDx. This TEDx event is part of a global conversation that takes place every day in every corner of the world. In schools, in theaters, in workplaces, even in prisons, people gather to hear the best ideas bubbling up in their communities. More than 3,000 TEDx events are held every year in 170 countries. It's a remarkable thing. TEDx events are self-organized under a license from TED, a non-profit organization devoted to discovering and sharing powerful ideas in the form of TED Talks. It's not TED itself, but your local TEDx team of volunteers that has done all the work to put on today's event, including booking all of the speakers. It's this team's ideas, dedication, and time that have made this possible. We really hope today's program sparks an exciting conversation. This is a day for curiosity and for skepticism, for inspiration and for action. The more you enter into it, the more you will take out. And now, on with the show. Sí, sabemos que no ha sido fácil acostumbrarnos a las barreras, a las limitaciones, a soltar lo conocido, incluso a tapar nuestra sonrisa con una mascarilla. Pero ¿saben qué? Aprendimos a sonreír más con los ojos, a acercarnos más en espíritu porque ya físicamente no podíamos tanto, a ir hacia adentro y realmente conocernos y entender si nos caíamos bien o mal a nosotros mismos. Aprendimos a masterizar nuestra paciencia, a soltar la soberbia de querer controlarlo todo, a transformarnos ante lo que no podíamos cambiar, a no olvidar lo que nos mueve y luchar por eso aún en medio del caos, tal como hizo el equipo de TEDx Parque Casupo para llegar hoy a ustedes. Pero sobre todo, creo que aprendimos a valorar las pequeñas cosas que siempre dimos por sentado y donde realmente está la grandeza. Así que, ¿cómo no agradecerle al caos? Si cuando nos resistimos a él, solamente estamos enviándole el mensaje de que no estamos listos para crecer. Estar aquí es uno de mis sueños. Siempre dije que iba a animar un TEDx. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que iba a pasar. Pero jamás me imaginé que sería en medio de una pandemia que pensábamos que se había llevado todas las oportunidades. Y justo ahí es donde otra vez el caos me sorprendió. Así que los invito a confiar en el caos y en la energía transformadora que tiene, en su capacidad de subirnos de nivel y en las dulces salidas que le da a las amargas dificultades. Eso sí, solamente si elegimos transitarlo en paz, dando lo mejor y abrazando las sorpresas que nos trae. Hablar del caos nos aterra. A veces es como una materia prohibida. Pero justamente cuando nos aferramos tanto al control y llega el caos, porque inevitablemente va a llegar, lo próximo que sigue es que el miedo sea el que nos controle y nos termine paralizando. Por eso hoy les traigo una invitación. Y es recordar que el caos es parte del camino hacia la transformación. Y que todo, en perfecto orden, tiende al desorden, tal como nos dicta la entropía. Por eso queremos darte la bienvenida a la segunda edición de TEDx Parque Casupo, donde exploraremos a través de 6 brillantes charlas diferentes perspectivas para comprender la naturaleza del caos, pero sobre todo, la magia transformadora que tiene. Yo soy Kaylin Miliani y los voy a acompañar hoy a disfrutar de ideas para aprender, inspirarnos y atrevernos a avanzar en medio del caos. Porque los valientes no son los que carecen de miedo, al contrario, son los que transitan a través del caos incluso con miedo, pero siempre escogiendo como compañero de viaje al coraje. Este año sin duda ha sido muy aleccionador. Todo se vio un poco cuesta arriba y para nosotros no fue la excepción. Ha sido todo un reto poder estar esta tarde con ustedes. Así que queremos agradecer profundamente a todos los cómplices que nos han apoyado para hacer realidad este sueño una vez más. Por supuesto, a la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, nuestra sede por segundo año consecutivo y el punto de encuentro de industriales, empresarios y emprendedores en el Estado. No se imaginan además lo mágico que es trabajar bajo este techo diseñado por Carlos Cruz Díez, que además es el más grande del mundo. Y me recuerda una frase que me encanta del maestro y es: nunca pensé cómo sería mi vida de viejo. Es como si hubiese vivido en un continuo presente. Y es que justamente eso es un presente
Así que yo los invito a regalarse el disfrute del presente, incluso a pesar del caos. Porque justamente lo que vives hoy es lo que necesitas para mañana estar en el siguiente nivel. Y hablando de presentes, no saben lo agradecida que estoy con mis amigos de Movets, porque sin ellos hoy no estaría aquí en Valencia. Ellos son los pioneros en la digitalización del transporte en nuestro país. Y se agradece demasiado iniciativas como esta en Venezuela, porque Movets permite a pasajeros de un mismo origen y un mismo destino disfrutar de un traslado compartido, apostando por la optimización de recursos. Y debo además recordar que en TEDx Parque Casupo nos enfocamos en priorizar la salud de todos los involucrados. Por eso hoy le damos las gracias a Clínicas Prevaler por brindarnos material de bioseguridad para la protección de todos. Prevaler tiene 20 años prestando servicios ambulatorios en 3 ciudades del país y esperamos que se multipliquen en toda Venezuela. Hoy estamos transmitiendo para ustedes gracias a la conexión rápida y estable de Fibex Telecom. Son más de 12 años de trayectoria brindando internet, telefonía y televisión a través de la fibra óptica más rápida del mercado. No podíamos dejarle esta tarea a nadie más. Es más, yo no me quiero regresar a Caracas porque ya me hice adicta a estos 100 megas de conexión de Fibex Telecom. Por cierto, ya entraste a nuestra página web. Además de toda la información de nuestros speakers, charlas del año pasado y datos sobre nuestros aliados, podrás encontrar nuestro directorio de promociones. Porque nos unimos a varios restaurantes y emprendimientos gastronómicos locales para que puedas disfrutar de promociones súper especiales con lo que más te provoque mientras disfrutas de TEDx Parque Casupo. Antes de empezar, no olvides que te estamos leyendo y queremos que nos cuentes qué te está pareciendo cada charla. Así que déjanos aquí tus comentarios y comparte tu visión de la segunda edición de TEDx Parque Casupo, mencionándonos en Instagram como @TEDxParqueCasupo y en Twitter como @TEDxParqueCasupo. Aunque no estamos todos bajo este mismo techo de croupiers, podemos aprovechar las herramientas que tenemos para sentirnos cada vez más cerca y conectados. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a escuchar a nuestro primer speaker, Juan Gerardo Castro Sánchez. Es un biólogo molecular cuya curiosidad lo ha llevado desde estudiar genes, células y organismos vivos hasta el estudio y análisis de ideas, modelos de pensamiento y organismos sintéticos. Gerardo en esta charla llega a dibujar y desdibujar el caos ante nuestros ojos, contándonos qué es el caos, cómo afrontarlo y quiénes somos nosotros en realidad. A 115 metros de altura se levanta majestuosamente el árbol más grande del mundo, una secuoya serpevivens que se eleva tocando el cielo del Parque Nacional Redwood de California. Este extraordinario espécimen lleva el nombre de Hyperion, el titán, hijo de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Su nombre significa el que camina en las alturas. Pensemos por un momento. En este antiguo bosque, todas las especies de árboles experimentan condiciones similares en cuanto a los recursos requeridos para su crecimiento. Sin embargo, Hyperion ha sido el único árbol de su especie capaz de alcanzar el máximo de su potencial. Desde muy joven sentí fascinación por la naturaleza. Eso me llevó a querer estudiar biología y entender qué es eso a lo que llamamos vida. En el 2006, cuando se publica el descubrimiento de Hyperion, quedé conectado. Especies extraordinarias como estas para mí siempre ha sido un enigma y una gran motivación que me han llevado a querer estudiar cuáles son las bases biológicas y psicológicas de aquello que nos hace excepcional. ¿Cuáles son las condiciones requeridas para alcanzar nuestro máximo potencial? Es interesante observar cómo a lo largo de la historia distintas personas, gracias o a pesar de su entorno de crecimiento, han logrado elevarse y caminar en las alturas. La clave de este enigma está en la materia invisible, esa sustancia imperceptible a nuestros ojos que atesora nuestro máximo potencial de ser, saber y hacer. Para encontrar esa sustancia invisible hay que dejar de mirar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. ¿Alguna vez te has preguntado a dónde vamos cuando cerramos los ojos? Por momentos todo se oscurece y luego, después de unos segundos, comenzamos a percibir destellos de luz y colores que nos dan la sensación de estar viendo con los ojos cerrados. Esta es la clave. Permitirnos estar en un estado de introspección en el que nos aislamos de los estímulos exteriores y sentimos, percibimos y nos adentramos al interior de nuestra mente. Es allí cuando entramos en contacto con la materia invisible y nos da la oportunidad de poder conectar con nuestro potencial creativo al cual accedemos a través de la imaginación. En los últimos años, la práctica del silencio y la meditación han demostrado ser un camino que nos puede conducir a estados de armonía interior.
En mi opinión, una de las razones por las cuales se tiene cierta resistencia a estas prácticas es porque se requiere que nos sentemos, cerremos los ojos, respiremos y alcancemos un estado de quietud, algo a lo que no estamos acostumbrados. Parar parece que no es una opción. Dedicamos mucho tiempo a observar la vida de otros y eso hace que de alguna manera vivamos más en el exterior que en el interior. La vista se ha convertido en nuestro sentido favorito de interacción con el mundo. Nos hemos hecho esclavos de los estímulos visuales. Las imágenes, lo que percibimos como bello, el sentido de la estética, está todo condicionado a nuestra observación constante del otro. Esto no es un juicio a tus hábitos sociales, es más bien una invitación a descubrir quiénes somos en realidad. La información de quién soy y qué siento solo la puedo encontrar observando y sintiendo mi propio ser. No se trata de ser individualista o aislarnos, se trata de poder conectar con nuestro potencial personal para crecer y generar valor al mundo. Esta capacidad es necesaria, sobre todo cuando vivimos momentos de incertidumbre y caos. El caos es el sospechoso habitual a todos nuestros problemas, cuando en realidad es una condición natural y necesaria en nuestras vidas. El miedo a no tener control imprime una realidad llena de fricciones que limita nuestra capacidad de imaginar y crear nuevas posibilidades. Crear estructuras dentro del caos puede ayudarnos a amplificar nuestras habilidades y ayudarnos a alcanzar nuestro máximo potencial de crecimiento. ¿Alguna vez has pensado en que quieres cambiar de vida? Crear estructuras para propiciar el cambio es el primer paso. En cuanto al tiempo para cambiar, eso depende de cada quien. Hay personas que necesitan el caos para movilizarse y buscar oportunidades, y hay otras que requieren estabilidad. El caos y el orden están conectados por un mismo camino, que transitamos de forma pendular entre uno y otro. Estas estructuras te pueden ayudar a pensar con claridad en momentos de incertidumbre y con profundidad en momentos de orden y armonía. ¿Qué nos hace ser excepcional? Esta es la pregunta que conecta toda la historia. Existe una diferencia importante entre capacidad y habilidad. La primera tiene que ver con lo cognitivo y nuestra capacidad de saber y conocer, y la segunda tiene que ver con lo conductual y nuestra capacidad de actuar. Es la universal relación entre aptitud y actitud. He buscado un método que sea fácil de aplicar. El resultado de esa búsqueda es el modelo Hyperion, en honor al titán, dios de la sabiduría y la extraordinaria secuoya roja. El método tiene 5 dimensiones, que funcionan como una suerte de guía en momentos de incertidumbre. La primera dimensión es el ADN. Mi premisa es que así como en los genes se encuentra toda la información de aquello que posibilita la vida, en este metafórico ADN que se denomina atributo distintivo Nobel, se encuentra toda la información de aquello que te hace único y excepcional. Este atributo es tu habilidad natural. Es algo que muchas veces haces de forma inconsciente. Sin embargo, cuando este atributo se manifiesta, genera gran valor en las cosas que haces y un efecto en las personas con las que interactúas. Muchas veces es aquello por lo cual las personas te recuerdan. La segunda dimensión es la del conocimiento intensivo y representa el valor del conocimiento que posee una persona. Si lo pensamos como un coeficiente, como el intelectual o el emocional, representa la profundidad del conocimiento que una persona tiene, lo convierte en un experto y lo diferencia del resto. Cuando nos interesa un tema, dedicamos muchas horas a aprenderlo. La curiosidad se incrementa y queremos saber más. Es en esta dimensión donde se fundamenta la capacidad de querer adquirir nuevo conocimiento, que eventualmente puede ser de valor para el mundo. La tercera dimensión es la propuesta única de valor. Esta es la idea sobre la que la mayoría de las personas construyen su marca personal y profesional. Cada día muchas personas lanzan sus productos y servicios al mundo. Hay mucha oferta, mucho ruido y eventualmente todo parece lo mismo, lo que genera una gran presión por diferenciarse y ser únicos. Antes de seguir con las siguientes fases, vamos a integrar las 3 primeras. Descubrir tu atributo distintivo Nobel. Permitirte el tiempo para sumergirte e indagar en nuevo conocimiento nos puede ayudar a construir una mejor propuesta de valor. Mi amigo Alejandro Loguercio a los 13 años fue a la Orquesta Sinfónica. Escuchó un concierto que cambió su vida. Un año más tarde, cuando tomó su violín en las manos y lo hizo sonar, esa experiencia no solamente selló su vida, sino que le permitió descubrir su ADN. 20 años más tarde de arduo trabajo le ha permitido tocar en orquestas alrededor del mundo. Todos nosotros conocemos personas como Alejandro, personas excepcionales que han integrado las primeras 3 dimensiones y que de alguna manera han vivido la vida que desean. Si no nos permitimos dar ese salto de conciencia, de alguna manera nos vamos a quedar atorados en la tercera dimensión, creando una propuesta de valor que es insustancial y que no tiene nada que ver con quiénes somos en realidad. La cuarta dimensión tiene que ver con el desarrollo de habilidades para el servicio futuro. La pregunta más importante es, ¿qué estás haciendo tú ahora para mantenerte relevante en un futuro tan incierto? Mantenernos actualizados, valiosos y relevantes en un futuro lleno de incertidumbres, obsolescencia, destrucción creativa,
disrupción tecnológica e inestabilidad económica es de vital importancia. La quinta y última dimensión es la autotrascendencia. Esta incorpora la idea de ir más allá de tu propio yo. Grandes autores desde Viktor Frankl, Abraham Maslow y Pamela Reed han trabajado sobre este concepto. Esta dimensión incorpora la idea de ir más allá de tu propio ser, elevar el nivel de conciencia. Una forma práctica de poder entenderla es pensar cuál es el legado y el valor que le quiero dar al mundo. Esto se le preguntó mi amigo Óscar Pérez Marcos cuando peregrinaba en el Camino de Santiago. Óscar ya lo había intentado todo, desde emprender hasta trabajar en una corporación financiera. Las personas y las historias que conoció en el camino lo ayudaron a salir del sendero que estaba marcado. Tomó el primer avión a África para llegar y vivir una experiencia significativa. Hoy en día, Óscar vive en pro de servir al prójimo y de vivir una vida con propósito. Esta historia nos muestra el camino inverso del modelo, cómo a partir de un ejercicio de autotrascendencia podemos llevar a desarrollar nuestras capacidades de servicio futuro para crear una propuesta de valor única. Recuerda que no importa dónde o cómo te encuentres, todos necesitamos buscar una manera de ser mejor, desarrollar nuestras habilidades y ser felices en el proceso. Espero que esta estructura te pueda dar certeza, controlar algunos aspectos de tu vida, desarrollar tu máximo potencial y alcanzar tu mejor versión. A mí me ha servido como un marco experimental para pensar con claridad en momentos de incertidumbre y con profundidad en momentos de equilibrio. Es una guía que me sigue cuando cierro los ojos, respiro, accedo a la fuente de mi potencial creativo y me preparo para el futuro. Hoy, tenemos que tomar el control de nuestras vidas, dejar de mirar tanto hacia afuera y comenzar a mirar un poco más hacia adentro. Es la hora de elevarnos. Todos tenemos la capacidad y las habilidades para poder caminar en las alturas. Gracias, Juan Gerardo, por esta charla tan encantadora que nos invita a la introspección y nos recuerda que tenemos que tomar el control de nuestra propia historia, mirar hacia adentro y elevarnos hacia las alturas, soltando las amarras que nos paralizan ante el caos. Por más que hemos querido huir del caos, él está presente en la naturaleza. Lo vimos en el Hyperion que nos regaló hoy estructuras para coexistir con el caos. Y ahora también veremos que está presente en todos los ecosistemas. Y nuestros mares son testigos de eso. Así que, ¿quién mejor para ilustrarlo que Rosa Quintana Carvalho? Rosa es licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Biología, una venezolana que ejerce el cargo de Consellería del Mar de Galicia, España. Es la máxima responsable de la política pesquera en la región desde el año 2009 y trabaja incansablemente en proyectos de innovación y desarrollo en pesca y acuicultura. Hola, vivimos en un planeta azul. Quizás esto fue lo que me motivó a que desde muy pequeñita, con tan solo 6 años, me enamoré del mar y decidí que quería ser bióloga marina. Quizás fue una sorpresa para mi padre, sabiendo que yo había nacido en una región de los llanos venezolanos, y quizás fue un viaje que hice a Galicia, con solo 2 años, esa inmensidad del mar lo que me resultó atractivo y llevó a que toda mi carrera, tanto formación, hiciera biología marina, como también después toda mi carrera profesional la dedicara con todos los esfuerzos a estudiar el mar y ver las potencialidades que tenía. Eso terminó llevando mi carrera profesional a ser en estos momentos la consellera del mar de la Xunta de Galicia. No puedo olvidar que en estos momentos todos somos conscientes que estamos viviendo una situación de cambio climático, una situación que nos está llevando a ver con miedo nuestro futuro. Yo siempre digo que la única derrota que podemos asumir es aquella batalla que no damos, y por lo tanto, ante esta situación de cambio climático, los biólogos marinos y las personas que nos dedicamos a gestionar las políticas del mar tenemos que tener en cuenta que el futuro de la humanidad, tanto la que vive más pegada a tierra como la que vive con los ojos puestos en el mar, necesita dar pasos para seguir avanzando en ese futuro que todos necesitamos. Si nos quedamos quietos, desde luego el cambio climático nos llevará por delante, pero todos podemos poner de nuestra mano para cambiar las políticas pesqueras, para cambiar las políticas de las acciones que hay que hacer sobre el mar y conseguir que ese cambio climático se transforme en una nueva potencialidad que nos dé mucho futuro a toda la humanidad. A veces cuando hablamos del mar, muchos tendemos a pensar que solamente le afecta a las personas que viven cerca de la costa o a aquellas que desarrollan su actividad profesional vinculada con algunas de las actividades que se desarrollan en el mar.
Esto no es así. Tenemos que ser todos conscientes que toda la contaminación, que todos los actos que hacemos cada día terminan en el mar y que ese terminar en el mar puede significar acabar con la vida marítima y, por supuesto, con la vida terrestre. Tenemos que dar esos pasos de futuro. Nosotros tenemos muchísimas experiencias. Hemos sufrido contaminaciones, como fueron las del Prestige, que fue un hecho conocido a nivel mundial. En aquellos momentos, los más pesimistas entendían que la vida en el mar se había finalizado, que la Galicia pesquera había desaparecido y que, por lo tanto, una vía negra se nos afrontaba sobre nuestro futuro. No nos quedamos quietos, abordamos la necesidad de cambio, abordamos unas políticas pesqueras que mejoraron la gestión y que conseguimos mejorar que esa contaminación en tan solo 6 meses diera unos resultados de futuro. Eso nos debe de servir de ejemplo para todo lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Estamos viendo, los que nos dedicamos a las políticas pesqueras, cómo determinadas especies van cambiando su ubicación. Es decir, en estos momentos, en las aguas del norte, somos capaces de encontrar especies que nunca existieron aquí. Por lo tanto, esto también debe de llevarnos a cambiar esas disponibilidades de estas nuevas especies y buscarlas como alimento para la humanidad. ¿Qué tenemos que hacer? Por lo pronto, buscar cómo las nuevas tecnologías pueden afectar también esta disponibilidad de acceso a nuevos caladeros, cómo las diferentes actividades que se desarrollan en el mar pueden impactar en esa gestión pesquera. Cada vez más estamos buscando energías renovables, energías que contribuyan a la descarbonización, energías que contribuyan a que la contaminación en el mundo marítimo y en el mundo terrestre sea menor. Pero esas búsquedas de energías renovables también están buscando espacio para competir con las zonas de pesca. Por lo tanto, es necesario estudiar el territorio, estudiar los bancos de pesca, estudiar el movimiento de las especies, buscar las ubicaciones para que esas energías renovables las podamos obtener del mar, pero sin impactar en todo aquello que supone una fuente de alimento y una fuente de riqueza. Yo siempre digo, la necesidad busca el cambio, y ese cambio viene porque toda la humanidad, no solamente digo los que viven en las zonas pesqueras, sino todos seamos conscientes de que ese mar azul debe de seguir siendo azul. Y para ello, la industrialización que estamos haciendo tiene que empezar a cambiar el rumbo. Tenemos que ser conscientes de que todos esos plásticos, todas esas basuras que estamos generando, de alguna manera están colapsando el planeta. Y ese colapso puede llevar a la destrucción de la vida. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes que solamente unas políticas serias, unas políticas que busquen nuevas vías de financiación, unas políticas que busquen más interrelación entre todas las regiones, unas políticas que contribuyan a conocernos más de manera internacional, a que seamos capaces de interaccionar, serán capaces de que sigamos teniendo un mar que sea productor de energía, productor de alimentos y productor de vida para todos los demás. Es por lo tanto necesario que siempre los que nos dedicamos a estudiar el mundo del mar tengamos en cuenta que la explotación del mar debe de hacerse desde 3 principios: el aspecto medioambiental, el aspecto social y el aspecto económico. En Galicia tenemos muchos ejemplos, pero hay a mí uno que me gustaría destacar sobre todos los demás, y es el aprovechamiento de los bancos naturales por parte de un colectivo que aquí denominamos mariscadoras. Estas mujeres son profesionales que se dedican a la recolección de moluscos bivalvos y que aprovechan no solo la producción natural, sino que con sus trabajos contribuyen a incrementar la producción de estos propios bancos naturales. Es decir, haciendo unas labores de acuicultura o de semicultivo, son capaces de recuperar la producción natural que el propio mar nos da y hacer de ello una profesión. Nosotros, en un momento determinado de la historia, hemos hablado con este colectivo de profesionales que se dedicaban única y exclusivamente a realizar labores extractivas y les hemos dicho: si queréis contribuir a mejorar vuestra profesión, vuestro futuro, a que ese mar cada vez sea más productivo, necesitamos adoptar medidas que permitan mejorar esa producción natural. Y eso lo podemos hacer con unas pequeñas labores de semicultivo, es decir, limpiar las zonas de trabajo, sembrar en las zonas donde todavía no había producción
y realizar una comercialización solamente de aquellos moluscos que ya han contribuido a la reproducción de sus bancos y, por lo tanto, podamos mantener siempre una producción estable. Nosotros le hemos puesto el modelo de gestión y ellas fueron capaces de coger ese tren. Ese tren que han cogido las mariscadoras en Galicia, que ha permitido incrementar el número de profesionales que se dedican a esta actividad, que ha permitido incrementar los recursos económicos que ellas pueden aportar en sus familias, debe de servirnos de ejemplo a todos en general, en todos los países del mundo, para que todos estemos dispuestos a dar esa batalla y a coger ese tren. Es el tren de la profesionalidad, es el tren que nos permite tener en cuenta todos los aspectos medioambientales, es decir, hacer una extracción controlada de los recursos, pero sin olvidarnos de los aspectos sociales y económicos, porque todo ese aprovechamiento que nosotros hacemos del mar tiene que repercutir de manera directa en la sociedad de la que formamos parte. Tiene que ser capaz de generar nuevos puntos de riqueza, buscando nuevos puntos de trabajo y generando a su vez una economía estable para las sociedades costeras. Digo bien claro y bien alto, la actividad pesquera no es una actividad que contribuya a destrozar nuestro medio ambiente, a destrozar nuestro mar. No, todo lo contrario. La actividad pesquera es una actividad que contribuye a la recuperación de los ecosistemas marinos. Y en esa línea, desde luego, nos queda un trabajo muy fuerte por hacer. Pero, como bien digo, no depende única y exclusivamente de aquellos profesionales que se dedican a la actividad pesquera. Depende del conjunto de la sociedad, porque todos buscamos en el mar una fuente de la que obtener beneficios, ya sean simplemente desde el punto de vista turístico. No podemos olvidar que al mar vamos todos, no solamente los que realizamos una actividad profesional. Al mar van también las grandes compañías que se dedican a extraer recursos de ese mar, bien sea en forma de energía o en forma de determinados elementos, como puede ser la extracción de minerales o la extracción de cualquier tipo de residuos que también afectan al ecosistema. Por lo tanto, es un reto de futuro, es un reto de sociedad, es un reto para toda la humanidad el poder contribuir para que nuestro planeta siga siendo azul y que en ese planeta azul todos busquemos un elemento de futuro, porque el mar nos lo da todo si todos somos capaces de contribuir a que el mar siga siendo vivo. Así es que yo simplemente pongo un reto para todos los biólogos marinos que sigan estudiando cómo están nuestros recursos, cómo va variando nuestro ecosistema y que esa información que obtienen todos los científicos, aquellos que nos dedicamos a la gestión de las políticas públicas, podamos utilizarlos en el bien de regular todas las explotaciones que se puedan hacer en el entorno del mar. Como bien digo, no solamente las que tienen que ver con el ámbito pesquero, sino con todos los ámbitos de sociedad. Es un reto ilusionante, es un reto apasionante y es un reto que nos debe de llevar a todos los que vivamos o no directamente del mar a trabajar por él, porque eso nos dará, desde luego, un mejor planeta en el que seguir viviendo y en el que seguir haciendo futuro. Rosa lo explicó a la perfección. Con nuestros océanos en caos, es nuestra responsabilidad actuar ante y a pesar de él. La innovación, la planificación y la priorización de un pensamiento sostenible son pilares fundamentales para que el desastre no ahogue nuestros mares, afectando nuestras vidas, incluso hasta en lo que comemos. Gracias, Rosa, por regalarnos la oportunidad de ser conscientes de ello. Y así como el caos está presente en grandes organismos y ecosistemas, también puede tocar nuestras vidas de maneras inesperadas, haciendo que nuestras historias tomen giros imprevistos. Así es precisamente la historia de Nela Rojas, la cantante margariteña que nos ha dado canciones maravillosas y cautivadoras como Voy y Me llaman Nena, ganadora del Latin Grammy Award como Mejor Artista Nuevo en 2019. Nela se ha presentado en distintos escenarios alrededor del mundo y cantando con grandes artistas como Alejandro Sanz, Jennifer López, Carlos Vives, Luis Enrique, Susana Baca, Los Amigos Invisibles, Monsieur Periné, Caramelos de Cianuro y Guaco. Como dice su canción, voy dejando todo atrás, voy caminando lento pero voy paciente, voy despacio pero voy de frente. Y es que la mayoría de los problemas son por actuar con demasiada precipitación, no con demasiada calma. Así que vamos poco a poco observando, entendiendo el caos y caminando despacio pero de frente, como dice Nela.
Les parecerá irónico, pero cuando era pequeña odiaba que me escucharan cantar. Si a mis padres se les ocurría abrir la puerta del cuarto mientras yo estaba cantando con Christina Aguilera, o bailando con Britney Spears, o imaginándome que tenía un coro de iglesia detrás mientras cantaba con Mariah Carey, pues me ponía a llorar como si me hubiesen visto desnuda. Ponía la música tan alta que mis padres no podían darse cuenta que yo estaba cantando. No fue hasta que en las clases de canto en las que me metieron simplemente confiando en mi palabra, que mi papá me fue a recoger y mi profesora me dejó a propósito en el cuarto cantando. Bajó a recibirlo y le dijo, ¿escuchas esa voz? Y él dice, sí, qué bella. Ella es tu hija. Él no podía creerlo. Además, yo creo que esa inseguridad que tenía la arrastré a la coral del colegio donde estuve desde los 4 años de edad y nunca me dieron un solo. No importaba cuánto le rogara a mi profesor de canto, no me daba un solo. Pero eso cambió alrededor de los 11 años. En uno de los viajes que logramos hacer para visitar a mi hermano en Barcelona, España, recuerdo que estábamos creo que en el Corte Inglés y mis papás estaban de compras, de ropa y yo estaba en mi mundo de las discotiendas. Por mí me podía quedar horas y horas allí buscando los discos de mis artistas favoritos, los covers que me gustaban, pero había un álbum que cambió mi voz y por ende mi vida. Creerán que era un disco de jazz o un disco de música venezolana, pero no, era un disco de Christina Aguilera, Stripped. Es en este disco donde ella deja de ser la niña dulce pop y comienza a explorar más con el rock, blues, jazz. Y esto me voló la cabeza. Recuerdo que llegué a casa de mi hermano, agarré mi Discman, puse el disco, me puse los audífonos y no podía creer lo que podía Christina Aguilera hacer con su voz. Yo me convertí en una esponja y comencé a absorber todo lo que ella podía hacer. Comencé a imitarla, comencé a jugar con mi garganta como con un niño chiquito tiene un juguete nuevo y empieza como a ver qué tan rápido puede ir, cuántos giros puede dar. Ese era yo con mi garganta. Y fue así que me llené de seguridad y de confianza y fui y enfrenté a mi profesor de canto de la coral y le dije, quiero un solo en el Día de las Madres. Él, entre la espada y la pared, me tuvo que audicionar y quedé seleccionada para abrir el concierto del Día de las Madres en el colegio. Recuerdo que llegó el día y me monto en aquella tarima y ya me daba cuenta que todo empezaba a tener sentido. Iba a cantar una canción de Christina Aguilera, obviamente, Por Siempre Tú. Recuerdo que empecé a cantar cuando estoy por caer. Esto no podía faltar. Yo sé que tu amor me volverá a socorrer. Todo el mundo tirado en el piso, todo el mundo llorando, todas querían ser la madre de Nela. Mis padres así como unas palomitas de maíz llenos de orgullo y todo el mundo llorando y yo feliz porque había sido un éxito y me había convertido en la cantante favorita del colegio en la isla de Margarita. Pues de allí llegamos a la casa, en mi casa se formó un ejército de apoyo y empezamos a buscar universidades para estudiar música en la ciudad de Caracas. Pero mis padres, con esa poca experiencia que tenían con el mundo artístico y con el miedo de la vida del músico, me dijeron, ¿por qué mejor no haces también otra carrera? Decidí hacer comunicación social. Me voy a Caracas, estudié un año comunicación social y música al mismo tiempo. Y al final de ese año senté a mis padres y les dije, muy bonita la carrera, pero esto solo me confirmó que me quiero dedicar de lleno a la música. Ellos entendieron y me dijeron, ok, busca la universidad donde quisieras estudiar. Lo que no sabían es que la tarea ya estaba hecha. Yo sabía que mi universidad de los sueños era Berklee College of Music en Boston. Sabía que para entrar era complicado, que para audicionar tenías que demostrar tu talento, pero para poder obtener beca tenías que impresionar con tu talento. Yo comencé a preguntarle a mis profesores, a mis mentores, pero hubo uno que me dio un consejo muy particular que nunca podré olvidar. Aquiles Báez, quien es uno de los guitarristas más reconocidos de mi país, me dice, Nela, yo agarraría un merengue venezolano, lo haría a capela y llevaría el ritmo del 5x8 aquí en las manos. El 5x8 es uno de los ritmos tradicionales de Venezuela y es un ritmo muy complicado que los músicos amamos por su complejidad. Recuerdo que me dijo, ¿por qué no haces El norte es una quimera? Me fui para Nueva York en busca de unos centavos y he regresado a Caracas como fuete de arar pavo, que el norte es una quimera. ¡Qué atrocidad!
y dicen que no se vive como un pachá. Ahora lo puedo hacer, pero en ese momento le dije, ¿estás loco? Yo canto jazz, blues, pop, y además voy a una universidad de jazz. Ellos lo que quieren escuchar es eso. No podía estar más equivocada, pero seguí con mi intuición. Me aprendí un tema interpretado por una de mis cantantes favoritas, que es Ella Fitzgerald, interpretando Mr. Paganini, donde ella improvisa entre cada estrofa y yo, como tal esponja, me aprendí todas las improvisaciones. Llego a Boston, me paro al frente de los dos jueces y empiezo. Oh, Mr. Paganini, please play my Rhapsody. And if you cannot play, won't you sing it? And if you can't sing it, you simply have to. Hice el trabajo, pero no impresioné. A las semanas, estando en la ciudad de Caracas, recibí la noticia que había sido aceptada, pero que no había obtenido beca. Estaba decepcionada, pero no estaba frustrada. Me dediqué a aprender todos los estilos que pudiese. Gracias a mi profesor Alejandro Zavala comencé a escuchar música brasilera, a aprender a cantar jazz, salsa, pop, bachata, reggaetón, cantaba en cumpleaños, aniversarios, baby showers, lo que fuese. Al año, mis padres me llaman y me dicen que podía irme por un semestre y que luego veíamos cómo hacíamos. Antes de que ellos terminaran la frase, ya yo estaba montada en el avión con las maletas. Y recuerdo que pensaba en el avión, pues es el momento perfecto. Ahora, con esta versatilidad, con la capacidad de cantar tantos estilos de música, voy a causar una diferencia. No necesariamente. Recuerdo que pasando por esos pasillos en la universidad, pasó algo muy curioso. De repente a mi derecha escucho una voz que se notaba que había crecido en una iglesia gospel y cantaba mejor que Whitney Houston. Y de repente a mi izquierda escucho amigos que venían tal vez de Puerto Rico o Cuba o Panamá y sonaban mejor que Rubén Blades y Oscar de León. Y me comenzó a pasar eso con una infinidad de voces que tenían eso en común. Una conexión con la música que yo antes no había sentido. Sentía que podían interpretar de una forma que yo no me sentía capaz. Y en ese mismo momento estaba en una introspección y añoranza de mi familia, de mi país, de mi comida. Y fue allí que un amigo norteamericano me invitó a cantar en su recital un tema venezolano. Recuerdo que al llegar a la casa y a escuchar esta canción, no podía creer la belleza de esta melodía. Era un merengue venezolano, había sido escrito para mandolina por Pablo Camacaro, y luego letra de Henry Martínez, que además hablaba del lugar de donde yo venía, de la ciudad de Porlamar, de la isla de Margarita, de una mujer que se paraba muy temprano en la mañana a vender ropa, jabones, alcohol, y antes de que el sol saliera ya había vendido todo. Fue allí donde todo hizo clic. Fue allí donde supe cuál era ese secreto que había escuchado en los pasillos de Berkeley. Una conexión con la música que no había sentido antes. Tal vez era porque estaba cantando en mi lengua y porque estaba cantando mis raíces. Me di cuenta que tenía mucho tiempo enfocada en ser una gran cantante y un gran músico, pero eso no necesariamente significa ser una buena intérprete. Me di cuenta del privilegio que tengo como cantante de no solo tocar notas, sino que puedo cantar palabras y contar historias con las que ustedes se puedan identificar. Ese cablecito que creo que estaba perdido entre la garganta y el corazón lo había encontrado. Y obviamente agarré esta canción y la convertí parte de mi repertorio y empecé a hacerla en los pequeños recitales que tenía por la universidad. Pero lo que no sabía es que en uno de esos conciertos estaba de público uno de los productores más importantes de la industria. Y no solo estaba escuchándome, sino que se acercó y me preguntó que quién era yo y que de dónde había salido esta canción. Yo le respondí, me llaman Nela y esta es la Negra Tilia. Su nombre era Javier Limón. Desde allí Javier y yo empezamos con una conexión musical que es muy difícil de encontrar. Siento que tenemos una misma visión de la música, donde tratamos de olvidarnos un poco del virtuosismo y enfocarnos más de aquí para arriba, de lo que pasa aquí, de las palabras, de los sentimientos y de las historias.
Y gracias a esto comenzamos a viajar el mundo, tocar en diferentes países, diferentes salas de conciertos, he conocido artistas increíbles, pero hubo un concierto en particular que recuerdo que estábamos en el backstage y estaban pasando Carlos Vives, Natalia Lafourcade, René de Calle 13, y recuerdo que pasó uno de los compositores que más admiro. Para mi sorpresa, Javier lo conocía y le dice: Drexler, ella es Nela. Era nada más y nada menos que Jorge Drexler, uno de los compositores más importantes que tenemos hoy en día. Y no solo me lo presentó, sino que me hizo cantarle: Nela, ¿por qué no le haces a Drexler aquel cinquillo que tanto me gusta? Yo le digo: claro, ¿me acompañas con la guitarra, Javier? Y me dice: no, ¿por qué no lo haces así, a capela? Yo, creyendo que la tierra se abriera y me tragara, muy digna agarré y puse las manos juntas y me acerqué a los oídos de Jorge Drexler y empecé a cantarle La Negra Tilia. Cuando terminé de cantar, eso fue como que Cristina Aguilera había cantado merengue venezolano toda su vida. Hasta el mismo Jorge Drexler volteó y me dijo: es que no necesitas nada más. Es que yo te imagino a ti, sola en la tarima, con una luz blanca sobre ti, cantando La Negra Tilia a capela con tus palmas. Y fue a partir de allí que comencé a inaugurar todos mis conciertos con La Negra Tilia como una especie de mantra. Si se dan cuenta, La Negra Tilia no es solo una canción para mí, sino que se ha convertido como una especie de amuleto de la buena suerte en mi carrera, que me ha permitido transmitir con mi voz sonidos que llevan las influencias contemporáneas que en algún momento las vi como negativas, con la pasión que siento por las músicas andaluzas y obviamente mis raíces venezolanas. Y me llena de muchísimo orgullo saber que un disco que fue hecho de raza y vanguardia tenga un espacio en la industria donde a veces nos puede invadir con la sobreproducción y que las letras, las historias, las palabras se les dé la debida importancia. Yo pienso que este abrazo a las raíces hizo que mi voz llegara a oídos y corazones de artistas que nunca pensé que conocería o podría colaborar, como Alejandro Sanz, quien desde la primera vez que me escuchó no ha cesado en ofrecer su apoyo, Jorge Drexler, Gilberto Santa Rosa, Juan Luis Guerra, Natalia Lafourcade. Y yo pienso que nada de esto hubiese ocurrido si yo no me hubiese detenido por un momento a entender de dónde vengo. Y yo no pienso que esto nada más aplica a la música, yo pienso que esto aplica a la vida. Pienso que mientras más nos conocemos, nos entendemos, nos aceptamos a nosotros mismos y el lugar de donde venimos, hace que el camino hacia donde vamos sea mucho más claro. Esto es La Negra Tilia. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia, con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún. Todavía no hay cielo azul que anuncia en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia, con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún. Todavía no hay cielo azul que anuncia en la mañana. Rumbo al mercado de por la mar la negrita va. Franela china de algodón y plomas de nylon, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia vendió todo. Franela china de algodón y plomas de nylon, el alcoholado español, los naipes y el mentol, la blusa fina, el jabón y crema de tocador. Cuando el sol se ha aparecido, la negra Tilia vendió todo. La negra Tilia vendió todo. La negra Tilia vendió todo. Gracias. ¿Listo para las charlas que quedan? Yo, por supuesto que sí, luego de un almuerzo espectacular gracias a Emilia Romagna. Un restaurante increíble con sede en Valencia y Caracas que ofrece pasta artesanal, salsas, pizzas y productos italianos de la más alta calidad y sabor, por supuesto.
todo es divino y la experiencia es única. Yo todavía estoy esperando mi pasaporte europeo, pero con Emilia Romagna definitivamente me sentí en lo más autóctono de Italia disfrutando de su gastronomía. Espero que no te hayas perdido las historias de TEDx Parque Casupo contadas por sus organizadores. Sus uniformes, por cierto, son cortesía de Risa, una nueva marca de ropa casual hecha por y para jóvenes vanguardistas, apasionados y con humor. Exactamente como nuestro equipo y como todos ustedes que están en casa. Así que no duden en vestirse de Risa. Por supuesto, no podemos dejar de agradecer a Good Sif Carpaint, una marca innovadora de pintura automotriz que trae a Venezuela lo mejor en repintado, guiados por el profesionalismo y el enfoque. Atienden a más de 100 tiendas de pintura a nivel nacional y son reconocidos por sus estándares de calidad y cuidado de los detalles. Y gracias además a Calea Market, la cadena de supermercados en Valencia que te ofrece los espacios más agradables y cómodos para hacer tus compras, con 3 tiendas en Valencia: Trigaleña, Viña y Valles de Camaruco. ¿Cómo empezó TEDx Parque Casupo? TEDx Parque Casupo nace cuando un grupo de jóvenes, consumidores de esta plataforma, deciden unirse para crear el primer evento TEDx del municipio de Valencia. Evento que lleva el nombre de un parque municipal muy emblemático y representativo para la idiosincrasia de nosotros los valencianos. Es por ello que este evento, más que una plataforma para la difusión de ideas valiosas, es también un homenaje a la verdadera valencianidad, a los valores de Valencia, a esa Valencia que fue capital de Venezuela 3 veces y que es la ciudad industrial del país y motor económico de esta república. Esto es un honor a todas aquellas personas que deciden seguir adelante a pesar del caos que estamos viviendo y a pesar de la crisis económica. Venezuela es un país que tiene mucho por dar y TEDx Parque Casupo es ejemplo de ello. ¿Qué les deja TEDx Parque Casupo? Nos deja el orgullo de saber que año tras año seguiremos siendo una plataforma para esas personas que, como tú, sabemos tienen algo valioso que compartir. Y por supuesto, nos deja un increíble equipo de jóvenes, profesionales, entregados, comprometidos, apasionados por las ideas valiosas, que hacen esto porque aman lo que hacen esto del corazón, con toda la voluntad. Eso es lo que nos deja hacer el evento TED independiente de la ciudad de Valencia. Pero además, nos deja el corazón de ustedes, el saber que tienen toda la disposición de escuchar estas ideas que pueden cambiar su perspectiva, que pueden ayudarnos a construir ciudad, que pueden ayudarnos a entender que el caos no es más que un espacio que se abre y que puede ser un factor generador de cambios positivos. Así que gracias por ser parte de esta comunidad, porque nos deja personas increíbles, nos deja ideas valiosas y nos deja el saber, la certeza de que el día de mañana, entre todos, podemos construir una mejor ciudad.
Somos Movets. Nuestro objetivo es brindarles seguridad, confianza y un excelente servicio a la hora de viajar por Venezuela. Buscamos que pasajeros de un mismo origen y un mismo destino vivan la experiencia de participar en un traslado compartido, conociendo a nuevas personas con intereses similares. En medio de la situación mundial que se ha vivido, nuestra marca ha tenido un crecimiento exponencial ya que hemos logrado adaptarnos a la necesidad del mercado venezolano, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Hemos movilizado a más de 2.500 familias y mascotas en medio de la pandemia y hemos realizado cerca de 50 envíos de medicamentos completamente gratis. Movets. Movemos a Venezuela. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Casi todos nos pasa, que nos arropa la frustración por desear siempre una vida perfecta y sin tropiezos. Pero es que, ¿cómo las altas podrían llamarse altas si no fuese por las bajas? ¿Quién dijo que los que llegan al Everest llegan sonriendo o diciendo frases motivacionales? Llegan después de haber entrenado durísimo, de haber sudado, llorado, a punto de hipotermia. Lo que pasa es que eso no lo dicen los pósters, pero lo que sí sabemos es que llegan porque saben que vale la pena. Y por eso hoy trajimos a Malca Villalobos, quien es psicóloga cum laude, especialista en logoterapia y análisis existencial, con estudios en terapia focalizada en las emociones, y nos trae una charla con el poder de transformarnos, ayudándonos a comprender que evitar el caos solo nos apresa a él, y que la vida está hecha para vivirla a pesar de él. Así que acompáñanos a pasear un poco en nuestras estructuras de pensamiento, nuestras emociones, y la maravillosa oportunidad de permitirnos saborear la vida con sus dulces y amargos. Nací hipersensible, con las emociones a flor de piel, como si estuviese en carne viva. Es decir, los estímulos externos e internos me afectaban muchísimo. Podía subir de 0 a 100 en cuestión de segundos y las emociones las sentía en su máximo extremo. Yo no conocía la tristeza sino la depresión, no conocía la rabia sino la ira profunda, no conocía la alegría sino la euforia máxima y no conocía el miedo sino el pánico absoluto. Así que sentir tanto y de una manera tan intensa no fue fácil para mí, sobre todo porque las emociones en nuestra sociedad no están muy bien vistas. Es más, son incluso como un insulto, ¿no? Cuando alguien le dice, es que tú eres muy emocional, es peyorativo, como si ser racional fuese una virtud y ser emocional fuese un defecto. Así que crecer en un contexto tan invalidante no hizo que fuese fácil para mí permitirme las emociones, eran muy amenazantes. Y al mismo tiempo, yo no sabía qué hacer con todo lo que sentía, era demasiado movimiento, era demasiado caos. Y no tuve ningún módulo en el colegio que me enseñara sobre inteligencia emocional. Me enseñaron álgebra, inglés, español, pero nadie nunca me enseñó qué hacer con las emociones, para qué sirven y por qué son útiles. Así que en mi analfabetismo emocional crecí utilizando una estrategia que encontré en el camino, que como todas las estrategias sirven en un momento particular y en un contexto determinado, y nunca son buenas o malas. El problema es cuando la estrategia se perpetúa y se usa a lo largo del tiempo cuando ya pasó ese evento amenazante y entonces terminamos cavando nuestra propia tumba. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí, ¿no? La estrategia que encontré fue desconectarme, es decir, disociarme, irme al mundo de la cabeza y desalojar el cuerpo. Por algún motivo pensé que eso iba a ser una muy buena estrategia. Y bueno, en un momento sí lo fue, es decir, en un momento me ayudó a refugiarme en los libros, en la academia, en la razón y a no tener que lidiar con esto, ¿no? Pero simplemente era ponerle pausa porque eso no se iba a ir. Así que lo que terminó pasando fue que eventualmente terminé tan atrapada en mi cabeza que terminé con otro caos aparte del emocional, un caos racional, ¿no? Un caos mental, porque me la pasaba pensando, preocupándome por el futuro, divagando hacia el pasado y no saber muy bien qué hacer con eso. Y eso me pasó la cuenta de cobro porque además generé huecos en mi vida que no he podido llenar aún, porque como decía Platón, todo aprendizaje es emocional
Y cuando te la pasas pensando la vida y no viviéndola, no puedes almacenar memorias, no las puedes registrar, porque uno registra a través del cuerpo. Es el cuerpo el que puede estar ahí en plena presencia con todos sus sentidos. Y si tú te desconectas de tus emociones, también te desconectas de la vida. Así que me prometí a mí misma dedicar gran parte de mi vida a sanar mi caos emocional y acompañar a los demás a poder transitar el suyo. Así que quiero contarles el descubrimiento que hice que me permitió comprender y manejar las emociones mejor, hacerme dueña de ellas y utilizarlas para vivir una vida con propósito. Porque las emociones, si bien tenemos un montón de creencias que aprendemos desde que somos pequeños, no necesariamente implican eso o solo eso. Es decir, a veces tenemos la creencia de que si sentimos somos débiles, ¿no? Quien llora es débil, quien tiene miedo no es valiente, quien tiene rabia es errático, incluso quien siente mucha alegría quizás es muy superfluo. O a veces pensamos que las emociones es una pérdida de tiempo y son improductivas. A veces tenemos esta creencia de que las emociones implican X o Y. Y así las emociones quedan atrapadas en un sistema de creencias que hace que nosotros aprendamos a sobrevivir frente a estas emociones. ¿Cómo lo hacemos? Intentamos huir o luchar contra las emociones. ¿Cómo huimos? Bueno, a través de la comida excesiva, el trabajo incansable, sexo, drogas, alcohol, televisión, cualquier mecanismo que me permita a mí decir no, prefiero evitar esto. ¿Y cómo luchamos? Bueno, no sé en qué momento de nuestras vidas se nos dio por luchar contra la emoción a través del control, es decir, como si pudiéramos controlar lo incontrolable. ¿Y por qué las emociones son incontrolables? Porque son naturales, es un flujo natural de una respuesta innata frente a un acontecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando nos sucede algo, la emoción viene, nos envía un mensaje y una vez escuchamos ese mensaje, la emoción se va, como una ola que viene y va. El problema es cuando luchamos contra ese mensaje y no nos lo permitimos sentir, que ahí se desencadena un patrón descontrolado. Como la metáfora del río. El río tiene un agua que tiene un fluir natural, ¿cierto? Tiene una corriente natural. Si le ponemos un dique a corto plazo, ese dique va a permitir que el agua no corra. Pero ¿qué va a pasar a mediano y a largo plazo? El agua va a seguir en su corriente natural y el dique eventualmente va a tener tanta presión que se va a reventar y se va a desbordar. Y ahí en ese momento, cuando se desborda el dique, nosotros lo que hacemos es corroborar que nos servimos para sentir, que las emociones son malas, que son peligrosas, cuando realmente no nos estamos dando cuenta del mecanismo que hay detrás. Y el mecanismo que hay detrás es nuestra participación en cómo llevamos a ese descontrol. La emoción en sí no está mal. El problema es que reprimimos, almacenamos, embotellamos y luego, en vez de sentir una emoción, sentimos 8 emociones. Y por supuesto va a ser mucho más difícil. Sería muchísimo más fácil que la tristeza apareciera y escucháramos su mensaje, que es muy válido porque la tristeza aparece cuando algo que es valioso para nosotros está dejando de ser. Pero como nos da rabia sentirnos tristes y luego sentimos culpa por sentir rabia, por sentirnos tristes, terminamos en el triple del desgaste por la triple emoción. Así que ahí es cuando empiezan a ver los problemas con respecto a las emociones. Y si ni huir ni luchar nos funciona, vamos a intentar apagar, que fue un poco lo que me pasó. Eso es a lo que yo le llamo el caos silencioso, cuando nos desconectamos tanto que apagamos nuestro mundo emocional. Y si bien estamos controlados, podemos ser funcionales y podemos sobrevivir, vivimos una vida sin sentido, en vacío, porque no nos conectamos con nada, no vivimos de una manera apasionada. Entonces, de alguna u otra forma, las emociones tienen una cantidad de mensajes importantísimos. Las emociones son la base de lo que somos. El propósito de una emoción es guiar a la acción, movilizarnos a la acción. Es decir, moción, movimiento. Las emociones son el movimiento de la vida. Cuando nos prohibimos ese movimiento es cuando estamos muertos en vida. Y como decía la neuroanatomista Jill Bolte Taylor, somos criaturas sintientes que piensan, no somos criaturas pensantes que sienten. Biológicamente la prelación la tiene nuestra emoción, no la razón. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo estoy dictando esta conferencia y de repente aparece una mancha aquí gris con una cola gigantesca, lo primero que yo voy a hacer es moverme a través de la emoción del miedo y luego es que mi cabeza va a decir,
Malca, ok, tranquila, es un ratón. Porque si yo pienso primero, quizás el depredador me va a atacar en un contexto supervivencial, ¿no? Así que la emoción va a ir primero en términos adaptativos. Y la emoción tiene una función valorativa importantísima, porque detrás de cada emoción hay un valor que está siendo aclamado. Es decir, las emociones son el faro de lo valioso. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio juntos porque estoy segura que ustedes saben más de emociones de lo que se imaginan, porque están aquí adentro, son innatas. Quiero que se imaginen a una persona que es muy especial para ustedes, con quien tienen un vínculo profundo, ¿vale? Y ahora quiero que se imaginen que esa persona la van a ver a través de una gran vitrina. Y van a ver que hay dos personas que están corriendo detrás de ella como si escondieran detrás algo. Y ustedes sienten que su persona querida corre riesgo, está siendo amenazada, está en peligro. Algo le van a hacer. ¿Qué sienten? Porque el miedo es una emoción que aparece cuando algo valioso para nosotros corre riesgo o está en peligro. Si esa persona que es importante para ustedes, de repente estas dos personas que vienen detrás ya están ahí frente a ella y la están atacando, agrediendo, violentando o transgrediendo, ¿qué sienten? Porque la rabia es una emoción que indica que algo valioso para nosotros está siendo atropellado, aniquilado, violentado. Y si esa misma persona ya no está corriendo su vida a peligro y tampoco está siendo violentada, sino que por alguna causa natural de la vida está dejando de ser, es decir, se está desvaneciendo, la relación ya no se está dando y la extrañan un montón, bueno, pues eso quiere decir quizás que aparece la tristeza, porque la tristeza es una emoción que dice que algo valioso para nosotros está dejando de ser, no puede ser, se está perdiendo. Y si esa persona que está ahí frente a ustedes en todo su esplendor, pueden ustedes abrazarla, sentirla, verla haciendo su mejor versión, ¿qué sienten? Porque si aparece la alegría o alguno de sus derivados, quiere decir que algo valioso para nosotros está ahí, que lo podemos palpar y agarrar. Así que las emociones, como se pueden dar cuenta, tienen un significado importantísimo, porque detrás de ellas quiere decir que una persona, una acción, un objeto o una circunstancia es importante para nosotras. Eliminamos la posibilidad de sentir, corremos el gran riesgo de no vivir una vida con sentido. El problema es que sentir no es para cualquiera, ¿no? Requiere valentía, arrojo, porque te expone, te pone vulnerable, hace que te tengas que abrir al mundo y poder decir, esto es lo que yo siento, esta es mi causa, este soy yo. Y eso implica pagar algunos precios, por supuesto. Y no me malinterpretes, ¿no? Yo no estoy diciendo que sentir quiere decir actuar, no son sinónimos. No tenemos que dejarnos llevar por todo lo que sentimos, por supuesto que no. Entre la emoción y la acción hay un espacio de tiempo que Viktor Frankl solía decir que es el margen de libertad humana. Entre el estímulo y la respuesta, en ese espacio ahí podemos elegir qué hacer con lo que sentimos. Y ahí es cuando ganamos mayor propiedad y libertad sobre la emoción. Así que, bueno, quedamos frente a una disyuntiva, señores y señores, frente a dos realidades. Por un lado, si no sentimos, no vivimos, ¿no? Porque si estamos cerrados para no sentir cómo amamos, cómo nos conectamos con lo valioso, cómo nos dirigimos hacia un lugar con sentido y propósito, cómo nos vinculamos y amamos. Pero si nos abrimos, eso implica que quedamos muy expuestos y corremos muchos riesgos, ¿no? Y bueno, todo en la vida implica un riesgo y uno tiene que elegir qué riesgo quiere tomar. Así que, si tú definitivamente no quieres sentir porque no quieres ser vulnerable, pues tendrás que renunciar a la posibilidad de amar y de ser amado, de vincularte e intimar con otras personas y de vivir una vida plena y con sentido. Pero si tú quieres amar y ser amado, vivir una vida plena y con sentido y vincularte e intimar con otros, vas a tener que levantarte de esa silla e ir por lo valioso. Así que quizás puedes arrancar por un pequeño paso y es cuestiónate las creencias que tienes sobre lo que implica sentir y abre un espacio en tu cuerpo a la emoción, un lugar de honor, ya que ella te permite vivir con pasión y acción. Gracias. Entonces comencemos a vivir, porque no es lo mismo existir que estar viviendo. Hay quienes no empiezan a vivir en el momento en el que nacen, sino que consiguen el verdadero propósito de su vida cuando un fuerte golpe empuja el caos a tocarles la puerta.
Y es por eso que no debemos verlo como un enemigo, sino como un aliado para desbloquear un nuevo nivel y demostrarnos lo fuertes que podemos ser. Esa es la historia de Guillermo Filigoy, un arquitecto que pasó de proyectar edificaciones a liderizar complejas expediciones en las que explora los límites de la mente y de la voluntad humana. Luego de formar una familia y desarrollar su firma arquitectónica, un accidente de tránsito impactó su vida, condicionando su desplazamiento a una silla de ruedas. Y ahí, justo ahí, después del caos, comenzó a vivir con nuevos propósitos. Todos tenemos derecho de aprovechar y disfrutar lo que nos suceda. Todo. Me refiero a terribles momentos, a maravillosos momentos, a aburridos momentos, inclusive a decepcionantes momentos. Si vemos todos esos tipos de momentos, es familiar el resultado de esa sumatoria. La vida. La vida. Ese espacio para conmemorar con todo lo positivo que se pueda crear, que se pueda aportar y, por supuesto, disfrutar. Y voy a resaltar ese segundo verbo, aportar. Aportar nuestro legado, nuestro propósito, nuestra razón. Eso que requiere ser construido día a día, todas nuestras energías para cobrar vida, para existir, para permanecer y lo que es más importante aún, para superarse a partir de cualquier cosa que pueda suceder. ¿Qué puede suceder? Evidentemente, nadie lo sabe. Lo que todos sí podemos visualizar es la actitud con que vamos a afrontar sea lo que vaya a ocurrir. Desde el inicio de la humanidad, el hombre siempre ha luchado por estar lejos del sufrimiento. Al principio a través de su instinto de supervivencia. Más tarde, en estos tiempos, a partir de cualquier instrumento que le permita acercarse a ese ansiado crecimiento. Sería fabulosa la vida sin sufrimiento. Mi historia, como la de todos, ha estado muy cerca de ese sentimiento desde su inicio. De hecho, lo primero que hice al nacer fue llorar. Casi todo nos pasa. Nos preparamos durante meses para ese momento. Y cuando llega, gritamos sin control para expresar todo nuestro dolor. Mientras nuestra madre sonríe y respira más tranquila después de tanta presión. Desde ese instante, cuando nuestros pulmones comienzan a trabajar por sí solos, estamos comenzando a gestionar nuestros primeros pesares. Nadie puede negar que somos una especie experta en temas de dolor, en sentirlo y muy comúnmente en multiplicarlo, en magnificarlo, pero no en controlarlo y muchísimo menos en aprovecharlo. Siendo absolutamente claro, la vida sin dolor es factible. ¿Cómo se resignificaría nuestra vida si pudiéramos pasar directamente del sufrimiento al crecimiento sin hundirnos en el dolor? Y es fabuloso, ¿cierto? Hace no mucho, arranqué a más de 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar con un equipo maravilloso de aventureros, por un recorrido que nos llevaría a un mundo perdido durante 4 días, en alta montaña, con mucho frío y paisajes realmente maravillosos. Yo arranqué fuerte, sólido, muy confiado. Mi herramienta de desplazamiento fue una bicicleta de montaña, de esas que se accionan con las manos y con las ganas. Un triciclo, muy pesado y muy inestable triciclo. Y así arrancamos, avanzamos durante toda la primera jornada hasta llegar a la primera cabaña abandonada donde pernoctamos. Al día siguiente, muy temprano en la mañana, continuamos nuestra marcha. En poco tiempo nos dimos cuenta que las condiciones cambiarían radicalmente. Me caí una vez, 2 veces, 5 veces, 20 veces, incontables veces. No paramos, no detuvimos, dijimos, no podemos seguir así. El camino se va a complicar aún más. ¿Qué hacemos? ¿Regresamos y perdemos o continuamos y vemos? Nadie dijo una palabra de regresar, pero había que cambiar la forma de avanzar, por lo menos para mí, que era el único que no podía caminar. Me apoyaron sobre el lomo de una mula, una fabulosa mula llamada Pasolento, mi salvadora, mi gran maestra. Apoyado sobre Pasolento, boca abajo,
como un saco de papas. Y pasé largas horas, eternas horas que se convirtieron en días, golpeando una y otra vez en mi pecho sobre ese cuero orgulloso y sólido de la silla de montar. Ahí yo sentí dolor, mucho dolor, sufrí, ahí lloré. Ahí también vomité de dolor. Pero ahí también, sobre esa silla de montar, disfruté, ahí crecí. Y empecé a percibir algo que es verdaderamente trascendental, que podía ver su potencial para que cualquier persona que lo bien utilizara no se hundiese en sus adversidades. Pero no bastaba que funcionase una vez, tenía que probarlo muchas veces, múltiples escenarios. La vida y yo mismo al poco tiempo tuvimos ese regalo. Me amarré literalmente a un campeón de windsurf para hacer una navegación inédita en el mundo. Él sería mis piernas y yo sus brazos. Me sumergí en unas aguas muy profundas y complicadas por sus grandes corrientes en medio del mar, en un peñasco. Escalé una montaña de más de 120 metros de altura, por primera vez en Latinoamérica, sentado, adosado a una pared porosa como una lija, caliente como una sopa y accidentada como es la vida, llena de rincones para llorar y rincones para gritar de alegría. ¿Pero por qué lo hacía? ¿Por qué hacía todo eso? ¿Por qué lo hago? Porque independientemente de lo que tenga que llorar, reír o gozar, el motivo para mí lo valía. Me estaba permitiendo ser lo que quería ser y descubrir lo que puedo llegar a ser. Pero no fue siempre así. En el momento que me retorcía y me resquebrajaba en pedazos en la cama de un hospital, mi mente estaba solo focalizada en deformar mi realidad y magnificar todo lo que no podía controlar. Estaba seguro que el tiempo que me quedase aquí, en este mundo, era poco lo que iba a aportar. Me estaba convirtiendo en una carga para muchos, principalmente para mis hijos. Era normal, soy humano, estaba desolado, destruido, realmente acongojado, pero de la misma manera como estaba en ese lomo de paso lento, nublado por todo el sufrimiento. Ahora bien, si aceptamos el presente, tal y como es, sin deformarlo, las opciones comienzan a aparecer. No porque no existiesen antes, sino porque de una manera, consciente o inconsciente, las ocultábamos, las cerrábamos. Ahí, boca abajo, empecé a darme cuenta de lo afortunado que era de estar ahí, en ese lugar impensable para una persona que no pudiese caminar. Y además estar ahí era el motivo perfecto para que mis amigos y luego muchas otras personas se pudieran confrontar y se pudieran superar, y eso era realmente motivador. Además, en esa extraña perspectiva invertida estaba descubriendo la maravilla de vida que había en ese lugar, un festín de vida, pero el dolor existía, lo seguía, se mantenía, agobiaba, pero también poco a poco se ocultaba. Se ocultaba porque estaba empezando a vislumbrar el sentido de mi sufrimiento, a entender cómo ese sentimiento que aparece en nuestras vidas cada 2 cuadras y la complica, la conmociona, tiene un potencial. Tiene un potencial que cuando es identificado y aprovechado, todo se ve mejorado. Una de las vivencias más terribles y trascendentales que nos deja la historia es la vida de Viktor Frankl. Él no era el más fuerte, no era el más astuto, mucho menos el más violento, pero sobrevivió a 4 campos de exterminio nazi, entre ellos Auschwitz y Dachau, y lo hizo sin perder su dignidad como persona, utilizando su experiencia y su sufrimiento para darle sustento científico a sus teorías sobre el sentido de la vida y regalarnos la logoterapia, la tercera escuela vienesa de la psicoterapia. Pero no es suficiente aceptar lo que pasa e intuir para que pueda ser bien. Allí abajo
con un mundo invertido, podía ver todo sin aprovechar nada. Ir directamente a un vacío. En cambio, si escogemos el foco de atención y orientamos nuestros recursos personales en el momento dado hacia el potencial de superación que tenga cualquiera de los elementos de lo que estamos viviendo, sea lo difícil que sea, en ese escenario, el crecimiento está garantizado. Y no es algo temporal, es algo que fortalece directamente lo que estamos tallando, lo que estamos dibujando, lo que estamos esculpiendo, lo que quieran, como lo quieran llamar, sea obra maestra de cada quien, de la vida. Más tarde, esos 3 pasos esenciales los denominé filtro abre: aceptar el presente, vislumbrar el sentido del sufrimiento y enfocar el foco de atención. En el momento que logramos sintonizar el filtro abre con lo que está sucediendo, podemos lograr cosas que hoy en día no podemos ni siquiera imaginar. Ya de cada quien, en cada momento dado, en el momento que tenemos que saltar al vacío, que nos podemos sentir fuertes y sólidos, siempre, porque cada momento es diferente, hay que darle sentido al presente, hay que darle sentido al sufrimiento y lo más importante aún, hay que darle un verdadero sentido a nuestra vida. Deseo mucho éxito y crecimiento, aún durante el sufrimiento. Gracias. Remar de un océano a otro, hacer sit-kite o escalar montañas con arnés. Son tareas que se pudieron haber visto como imposibles si Guillermo se hubiese quedado paralizado ante el caos. Porque sí es normal que en primer momento el caos nos cause shock y quedemos en stop. Pero ya hemos visto a lo largo de toda esta tarde que el caos es parte de la vida misma y que increíbles resultados se obtienen cuando decidimos abrazarlo, aprender de él y gracias a él reinventarnos y convertirnos en hacedores de nuestros sueños. Así como Verónica Ruiz del Viso, quien es estratega digital, cofundadora de Dark Learning, CEO del Bootcamp Transforma tu Instagram en 21 días, Young Global Leader del Foro Económico Mundial. Desde que conocí su teoría de que está bien ser dreamers, pero que también necesitamos ser doers, la perspectiva me cambió. Y así como yo, sé que muchos de ustedes se inspiran de Vero, porque ella más que una soñadora, es una hacedora, que le encanta ser útil y aportar valor al mundo desde su experiencia. Cuando tenía 15 años, una tía, psicóloga, me dijo que por favor le ayudara a montar una presentación de PowerPoint de un caso clínico. Mi tía no sabía mucho de PowerPoint, yo por mi edad sí lo manejaba mejor y perfecto, decidí ayudarla. Y cuando decido ayudarla me encuentro con que el tópico es el duelo patológico. Y a través de los casos clínicos vi lo duro que es para los seres humanos las pérdidas o renunciar a cosas que teníamos y que hay muchas cosas, no solamente personas, sino que hay muchos espacios donde se generan duelos, muchos puntos que se cierran y ciclos que se abren. Y jamás me imaginé que esto me ayudaría tanto a entendernos frente a la crisis. Mi nombre es Verónica Ruiz del Viso y hoy quiero hablarles de cómo las crisis generan un nuevo ciclo, una nueva oportunidad. A mis 17 años, mi mamá entra en un coma inducido. Pasó 30 y tantos días en coma. Yo soy hermana mayor, mi papá vivía en Estados Unidos, no vivía conmigo en mi país, en Venezuela. No tengo abuelos, habían fallecido más pronto en mi vida. Solo una abuela materna, que es muy importante, pero vivía en otra ciudad. Éramos mi hermano y yo le llevo 4 años a mi hermano. En ese momento que mi mamá pasa por su enfermedad y que era tan crítica su situación, yo empecé a pensar, bueno, si los médicos comienzan a decir que hay una posibilidad de que mi mamá se despierte, ¿qué va a pasar cuando mi mamá se despierte y la despidan de su trabajo?
Resulta que en esos días de coma inducido de mi mamá, yo pensaba, son muchos días sin asistir al trabajo. Y para ese entonces el trabajo de mi mamá era remoto, porque mi mamá era la alta ejecutiva de un distribuidor de productos de materia prima para laboratorios farmacéuticos colombiano, era la representante en Venezuela. Y mi mamá hacía todo desde una oficina en casa, donde atendía las órdenes de compra y las ventas y las negociaciones con los laboratorios. Resulta que yo ya había vivido una crisis de mi mamá y una crisis en mi casa cuando fue en Venezuela hubo el paro petrolero, se paralizaron muchísimas empresas. Y al paralizarse esas empresas, mi mamá quedó sin trabajo. Y yo viví de cerca la crisis de mi mamá, de haber vivido uno de sus duelos, haber dejado de ser una alta ejecutiva, ahora entender qué iba a hacer, porque su trabajo la definía mucho en ese entonces. Lo que ella hacía y el nivel de rol que ella tenía, eso era lo que ella era. Y haber pasado por el duelo de renunciar a eso nos hizo vivir en casa situaciones muy críticas. Y estando luego yo sentada en esa sala de espera de la terapia intensiva, esperando a ver si mi mamá respondía, yo pensaba, ¿y ahora cómo mi mamá va a vivir el duelo de volver a haber perdido su trabajo más toda su condición respiratoria, porque ya tenía un enfisema y un edema pulmonar? Entonces yo dije, algo tengo que hacer. Y ese es el primer descubrimiento que he visto de cómo reacciono yo frente a la crisis. Genera en mí un sentido de urgencia importante, de involucrarme con la situación. No dejar que la crisis solamente, como si fuera una ola, me lleve, me revuelque en la orilla, sino que yo siento que tengo que ser parte, tengo que ensuciar mis manos en la crisis. Porque no hacer nada frente a una situación crítica, lo único que mi cabeza piensa es si no hacemos nada y ya es crítico, la tendencia va a ser a que tienda a empeorar. Y yo solamente por evitar que empeore, siento urgencia por ser parte de la crisis. ¿Y qué hice entonces en ese momento? Bueno, decidí hacerme pasar por mi mamá en su trabajo remoto. Sí, a mis 17 años abrí el computador de mi mamá, revisé todas las carpetas, revisaba los emails en Outlook y veía cómo ella negociaba con los laboratorios. Más o menos siempre pedían lo mismo y más o menos eran las mismas órdenes de compra. Solo había que hacerle seguimiento a los clientes y tratar de cerrar las órdenes de compra. Y eso hice por 30 y tantos días. Los jefes de mi mamá, cuando mi mamá ya estaba por salir del coma, nunca se imaginaron que yo me hice pasar por Marlene durante todos esos días cerrando negociaciones de miles de dólares entre Colombia y laboratorios farmacéuticos en Venezuela. No lo digo con orgullo, pero fue lo que hice frente a la crisis. Mi mamá, en efecto, como dijeron los médicos, después de ciertos tratamientos, pudo respirar por sí misma y salió del coma inducido. Sin embargo, su capacidad respiratoria no estaba como para sostener una vida normal y a los 2 meses mi mamá falleció. Después de la muerte de mi mamá, comencé a vivir un nuevo ciclo y una nueva etapa, que era entenderme en el mundo, qué iba a hacer yo, cómo iba a trabajar, cómo iba a resolver pagar la luz, el agua, el teléfono, estar solo. Empecé un ciclo donde comprendí qué significaba estar completamente solo frente a las decisiones de tu vida en una etapa muy temprana. Y lo digo porque no había mucha familia, somos un núcleo muy chiquito, mi hermano y yo. Mi hermano se fue a los Estados Unidos con mi papá y yo quedé en Venezuela para terminar mi carrera. Un día me da un dolor profundo como si fuera una apendicitis. Le pregunto a una vecina, le digo, tengo un dolor muy profundo. Me dice, si subiste las escaleras hasta acá, no debe ser nada crítico, anda a dormir. Me voy a dormir, no aguanto el dolor y la fiebre que tenía en la madrugada y decido llamar un taxi e irme para la clínica. Me voy para la clínica, llegamos a la clínica, una tía que tenía fue para allá, la familia de mi novio, pero ellos vieron, sobre todo el médico que me trató, vio que yo llegué muy sola a la clínica. Me operan y esa operación duró más de 9 horas. Antes de la operación el médico me pregunta mucho sobre mis circunstancias, qué comí, qué hacía, cómo trabajaba. Yo, evidentemente le conté, vivo sola, estudio
comunicación social, trabajo y estudio, porque trabajo para vivir, porque mi mamá no está presente, mi papá vive afuera, todo esto se lo conté. Y aquí viví uno de los duelos más difíciles, con el que no he sabido todavía mucho qué hacer, pero también fue el comienzo de otra nueva etapa en mi vida. Resulta que este médico, en mi posoperatorio, como fue una operación tan larga, mi posoperatorio fue complicado, me tuvieron que ver varias veces, hubo una infección, etc. Entonces, bueno, tenía que ir a las consultas. Él me cita el 1 de mayo, que era Día del Trabajador, en la clínica, y me dice que asista. Yo voy, veo que la clínica está muy sola porque es el Día del Trabajador. Además, en ese año estaban construyendo en esa clínica y había algunos espacios que estaban cerrados porque había construcción. Justamente el pasillo donde quedaba su consultorio era uno de los que se estaba construyendo. Entro al consultorio, él me está haciendo la consulta normal y en un momento dado, porque no lo vi venir, y a veces las crisis y el caos llega de esa manera, el médico intentó abusar sexualmente de mí. Me empuja contra la camilla, pasan un montón de cosas y forcejeo de los cuales no me siento tan cómoda de explicar, pero gracias a Dios no pudo violarme, pero sí se acabó en mí una etapa muy importante de mi vida. Primero, jamás pude imaginarme que un profesional de la salud podría querer hacer eso con un paciente. Segundo, entendí lo sola que estaba en ese momento crítico, porque claro, si yo hubiese ido a las consultas con alguien que me acompañase, o si hubiese quizás él visto que yo no llegué sola a la clínica, sino que había más familia presente, quizás eso no hubiese pasado. Y entendí que mi mejor compañero, cómplice, tenía que ser yo. Enfrentar ese duelo después de haber tenido una familia como la tuya, como la de todos, en la que siempre has contado con un círculo de ayuda, y empezar a vivir una vida donde dices el círculo de ayuda, tu primer círculo de ayuda tienes que ser tú. Fue uno de mis comportamientos o de mis conductas condicionadas por este tipo de situación. Y no se sientan mal, esa fue una etapa dura y difícil de mi vida que después me permitió vivir cosas maravillosas. ¿Qué saqué yo de esa profunda crisis? Primero, ser mi principal cómplice. Poder creer mucho en mi intuición. Había cosas en el médico que ya me estaban diciendo que podía ser peligroso. Y lejos de responsabilizarme a mí, que sería una conducta de cualquier víctima de abuso sexual, responsabilizo 100% a este médico. Lo que sí aprendí fue, hoy que tengo 35 años y veo a esa Verónica, digo, wow, y todo lo que pudimos construir después y cómo eso no me derrumbó. Resulta que, con muchísima fortaleza interna, comienzo entonces a decir, yo quiero escribir un capítulo bonito de mi vida. Porque yo no controlaba el resto de las cosas. Yo no controlaba que mi mamá había fallecido, yo no controlaba haber vivido este intento de violación. Eran cosas que me superaban, eran más grandes que yo. Entonces yo decidí que yo quería hacer yo por mí cosas grandes. Entonces, frente a esa crisis, frente a ese caos, me enamoré de la idea de hacer algo con sentido de urgencia que me hiciera feliz, que me despertara pasión y que me ayudara a construir. Porque para mí, frente a la crisis, si yo no hacía nada por mí, ¿quién lo iba a hacer? Y la única tendencia iba a ser a empeorar. Entonces decidí armar mi primer proyecto, una revista. Y miren esto, cuando tú empiezas a actuar frente a la crisis, lo empiezas a hacer frente a la crisis, frente a los duelos, frente a los cambios tan duros de vida que pueden superarte, como es el caso este año de la pandemia. Cosas extraordinarias comienzan a pasar. Tú sin querer estás trabajando para que cosas extraordinarias pasen. Y pasamos de esa oscuridad que es la crisis a este momento de luz. Estoy yo a mis 20 años con un proyecto en un PowerPoint. Era mi primera empresa. Mi primera empresa era una revista que yo quería que la gente la consumiera como un medio impreso que realmente le hablara a los jóvenes, hecho por los jóvenes y para los jóvenes. Pero yo estaba trabajando en ese momento como pasante y como redactor de varios medios impresos. Es decir, quería crear un medio impreso nunca antes visto en comparación con lo que yo estaba haciendo de trabajo.
Resulta que decido montar en un PowerPoint todo mi proyecto. Y ahí estaba. Yo no sabía cuándo lo iba a hacer, pero estaba segura de que lo iba a hacer. Porque frente a la crisis yo quería urgentemente crear algo yo, crear luz. Entonces me voy a una fiesta de Navidad en una empresa de telecomunicaciones. En esa empresa de telecomunicaciones era una fiesta de Navidad donde yo tenía que hacer un reportaje para las revistas en las que yo trabajaba. Resulta que veo un señor súper aburrido en esa fiesta, estaba como bostezando, como cansado de estar ahí y lo veo muy solo. Y yo, que siempre me ha encantado hablar con la gente mayor que yo, me senté en esa mesa y empecé a hablar con él. Y le dije que tenía un proyecto que quería hacer, porque me preguntó obviamente qué hacía. Y yo le dije, bueno, trabajo en distintos medios impresos. Me dijo, qué chévere. Y yo le dije, sí, pero tengo un proyecto que quiero hacer yo y estas son las razones por las que lo quiero hacer y esto es lo que yo he visto, la oportunidad del mercado que hay. Y estaba tan apasionada contándole eso que quería hacer que me dijo, por favor llámame. Y esta persona era Osvaldo Cisneros, el presidente ejecutivo, un señor de negocios muy conocido en mi país, el dueño de la telefónica en donde estábamos en esa fiesta. Yo me quería morir. Cuando me da la tarjeta, porque yo casi que ni creía que él era en verdad quien decía quién era, cuando me da la tarjeta que dice Osvaldo Cisneros, yo le digo, yo en verdad te voy a llamar, pensando que lo estaba haciendo por cortesía. Y me dijo, llámame en enero. En la segunda semana de enero, que era cuando él regresaba de vacaciones, ahí estuve yo, con ese mismo sentido de urgencia de hacer algo por esa oportunidad que se me estaba presentando. Entonces, enamorada de mi proyecto, aparecí la primera semana de enero en su oficina y me hizo esperar 6 horas y media. 6 horas y media y no había WhatsApp ni Instagram en ese entonces. Pero yo en esas 6 horas y media las utilicé para preparar mejor mi discurso. Dije, bueno, ahora que no me atienden, voy a pensar mejor cómo voy a convencer a esta telefónica de que me ayude a financiar la imprenta con la que voy a imprimir mi primer emprendimiento. Y estuve esas 6 horas y media diseñando qué iba a decir, cómo se lo iba a decir, porque era importante, escuchando las conversaciones en la oficina para agarrar 2 puntos donde la telefónica podría beneficiarse. Entró a la reunión y en una reunión de 10 minutos, Osvaldo Cisneros decide patrocinar la imprenta por 1 año. Y así es como nace mi primer emprendimiento. Frente a la crisis, comienzo yo a generar una oportunidad valiosísima propia, con un sentido de urgencia donde empecé a revertir la tendencia. Yo les dije que cuando las cosas están mal, para mí la tendencia es que si no haces nada tiende a empeorar. Pero yo decidí cambiar el rumbo de mi vida y ahí comenzaron a pasar grandes cosas. Gracias a la revista empiezan a aparecer nuevas oportunidades extraordinarias. Lo más lindo de enfrentar la crisis es que la vas, como es nuevo, como es un nuevo ciclo, tú la vas viviendo como algo por descubrir. Y si pones todos los días lo mejor para revertir la tendencia, empiezas a atraer oportunidades. Pepsi, una de las marcas más importantes, vio el trabajo que nosotros estábamos haciendo con la revista y se acercó y me dijo, ¿te quieres convertir en consultor de nosotros en materia digital? Porque tú mercadeas tu primer producto en lo digital y así queremos mercadear Pepsi. Yo tenía 20 años. Imagínense empezar a ir a las reuniones en una de las empresas más importantes de mi país, Empresas Polar, a hacer presentaciones frente a las agencias donde había gente que tenía más de 40, 50 años y yo estaba ahí a mis 20 años presentando un plan. Y aquí es donde nuevamente descubro que hay que ser tu mejor cómplice frente a la crisis. Frente a la crisis, una vez que has decidido actuar, comprométete con tu intuición y tus ideas al 100.000%. Porque una vez que tú creas en tu idea, que tú creas en tu intuición, que tú creas en la fuerza con la que estás enfrentando la crisis, otros lo van a ver también. Es imposible no sentir la fuerza de alguien que se levanta frente a un momento crítico, aún sin conocer su momento crítico. Hay algo en la otra persona que está buscando levantarse, que genera alrededor una fuerza con la que es imposible no conectar.
Y así fue como 15 años llevamos esa cuenta. Son 15 años trabajando con la marca Pepsi. Eso hizo que creciera en un proyecto de 100 y tanto de personas. Y en el 2020, como le ha pasado a tanta gente, me encontré con una crisis. Resulta que este año, en este 2020, muchísimas familias se han separado, muchos negocios han cuestionado sus sociedades y ahí caí yo. Por diferencias, después de meses de mediación societaria, mi primer hijo o mi segundo hijo, la agencia, decide que ya no va a continuar en la sociedad. Y por tanto ese proyecto estaba por terminar. Estaba viviendo un profundo dolor porque sentía que teníamos visiones distintas, mi socio y yo. En ese momento empieza la crisis. Nosotros trabajando con Universal Studios Los Parques, la pandemia, imposible hacer mercadeo para ese tipo de clientes. Muchos de los clientes paralizan la pauta publicitaria y comienza una crisis profunda en esa sociedad debilitada por tener dos visiones distintas. No nos podíamos poner de acuerdo y nuevamente, si yo no hacía nada por destrancar ese problema, la única tendencia era que iba a empeorar. Entonces, nuevamente, frente a la crisis, sentí de urgencia. Me levanto y digo, algo nuevo tengo que crear para un nuevo mercado. Y este es mi último aprendizaje. Los nuevos ciclos, las nuevas crisis, nos muestran una nueva visión de las cosas. Y tener presente en tu vida una nueva visión de las cosas te da la oportunidad de reinvención, de proponer cosas nuevas. Y el hacer cosas nuevas te genera un entusiasmo importantísimo que frente a la crisis le es muy útil porque eres como si estuviera jugando, como si en medio del dolor hubiese tiempo de crear. Entonces, frente a todo lo que estaba pasando, una sociedad de una compañía, como les dije, construida, frente a lo que vamos a hacer, decidí ver qué es lo que el nuevo mundo necesita. Y frente a un cambio tan significativo, voltearse y preguntar qué necesito yo y qué necesita la gente a mi alrededor frente a estos cambios, te puede dar soluciones extraordinarias. Y así fue como creé el Bootcamp Transforma tu Instagram en 21 días. Jamás me imaginé que iba a crecer a la escala que creció. En plena crisis societaria, decido con sentido de urgencia lanzar un proyecto que ayude a los emprendedores a transformar rápidamente sus cuentas para avanzar en un año donde lo digital iba a ser lo que reinara en la pandemia. Decido armar algo que realmente el mercado necesitaba, un nuevo mercado, era una nueva Verónica frente a un mundo de nuevas posibilidades y así lo vi. Y una vez que ya decidí que iba a hacer algo distinto, la tendencia que estaba empeorando, que era mi crisis en mi empresa, empezó a cambiar, cambié la tendencia. Y ese curso me preocupé porque fuera un excelente producto, donde la gente tuviera atención personalizada, donde la gente pudiera sentirse motivada. Y esa motivación en mis alumnos, esa oferta, hizo que el primer grupo de 200 y tantas personas se convirtiera en un segundo grupo después los próximos 21 días de 500 y tantas. Y luego un grupo de 1000 personas. Para concluir un 2020 con más de 10.000 alumnos, 12.000 inscripciones. Jamás me imaginé yo que en un año de pandemia iba a generar un proyecto que me ayudara de cero a construir un equipo de 127 personas, que me pudiera permitir aplicar todos los aprendizajes de vida en un producto y hacer ahora una mejor organización de la que supuestamente tenía que vivir un duelo y renunciar, que era mi empresa anterior. Crear una empresa de cero con toda la energía y toda la experiencia que ya tenía. Es por eso que me encanta abrazar las crisis y decirle, ¿qué tienes para mostrarme? ¿Qué nueva Verónica vamos a comenzar a ver? Pero para eso, obviamente, pasas por un tiempo muy duro donde no puedes sostener un duelo patológico. Tienes que decir, tengo que cerrar este ciclo y comenzar a vivir uno nuevo. Y colocar toda la energía y toda la pasión en ese nuevo circo para que cosas maravillosas pasen. Este 2020 yo lo siento maravilloso.
En mi negocio, mi nuevo negocio ya superó el $1.000.000 de facturación en 8 meses. Jamás lo vi venir. Lo que sí puedo decirles es que frente a todas estas cosas, incluso las que no entiendo, como ese médico que utilizó su poder como profesional de la salud para abusar de una niña de 18 años, eso aún no lo entiendo. Lo único que sí puedo decirles, desde la humildad de alguien que le ha tocado abrazar las crisis, es que tenemos que ser nuestros mejores cómplices para revertir la tendencia y que las cosas no tiendan a empeorar. Y gracias a todas las personas que de una u otra forma pusieron su granito de arena para lograr la segunda edición de TEDx Parque Casupo. Son grandes amigos que siempre han estado ahí. Al equipo organizador de TEDx Parque Casupo, conformado por 16 jóvenes estudiantes y profesionales que voluntariamente entregan su tiempo y su dedicación a este proyecto. Gracias por creer en el poder de las ideas. Y a ti, a ustedes, que hoy nos acompañaron, que abrieron su mente ante nuevas perspectivas y junto a nosotros exploraron las infinitas posibilidades que se generan en este espacio que se abre, llamado Campus. Yo soy Kaylin Miliani y fue un placer para mí ser parte de TEDx Parque Casupo en esta edición. Quiero decirte que así como no te acostumbras a los tiempos difíciles, tampoco te acostumbras a los cómodos, porque justamente ese anhelo de permanencia es lo que nos limita a evolucionar. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, contarnos qué te pareció esta segunda edición. Nos veremos el año que viene, después del caos o en medio de él, para seguir descubriendo ideas valiosas juntos.